Para comenzar este módulo vamos a conocer primero el concepto de lo que es una base de datos y cuáles son los criterios que tenemos que tener en cuenta para crear o manejar una base de datos. En primer lugar, el concepto de base de datos. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es un conjunto de información que tiene relación entre sí y que está organizada en campos, los cuales son las columnas y registros. Este nombre reciben las filas de la base de datos. Es decir, es un conjunto de información que está distribuida en la cantidad necesaria de celdas y que está organizada por columnas y por filas. Las columnas, dentro de cada columna va a haber un dato determinado al que se le va a llamar campo, y dentro de cada fila va a haber un registro determinado, ¿no? ¿Cuáles son los componentes que debe tener una base de datos? Ya se dijo que la base de datos debe estar organizada en campos y registros. Además de esta distribución, hay que considerar dos elementos importantes. En primer lugar, hay que considerar los encabezados de columna, que son estos nombres que se le pone en la parte superior de la base de datos, que indican cuál es el tipo de dato o qué dato contiene cada uno de los campos de la base de datos. Es sumamente importante que toda base de datos tenga siempre una fila de encabezados, siempre la primera fila de la base de datos. Luego tenemos otro tipo de dato que es la llave primaria. Si bien es cierto, este requisito no es del todo indispensable, es importante que exista un campo que muestre un dato único, es decir, que no se repita a lo largo de dicha columna. De preferencia, esta llave primaria debe estar en la primera columna de la izquierda. ¿Qué significa? Que si, por ejemplo, tengo yo una base de datos de productos, tengo que buscar una llave primaria que podría ser el código de producto. Si tengo una base de datos de empresas, tengo que buscar una llave primaria que sea, por ejemplo, el número de RUC de la empresa. Si es una base de datos de personas naturales, puedo usar también el número de DNI, que son datos que jamás se van a repetir. También, si se trata de una base de datos de recursos humanos, puedo utilizar también un código de empleado para registrar a cada uno de los colaboradores de la empresa. Entonces es importante que exista esta llave primaria, que es un dato único y repetible, pero no es del todo indispensable. Bien, es importante que tengamos en cuenta que una base de datos no debe contener por ningún motivo celdas combinadas. Es decir, las celdas tienen que estar totalmente independientes una de otra. No podemos combinar celdas ni en los encabezados ni en ninguna parte de la base de datos. No debe contener tampoco filas ni columnas totalmente en blanco. Lo que pasa es que el programa tiene un sistema que detecta automáticamente el área de la base de datos. Entonces, si este sistema encuentra una columna totalmente en blanco, va a pensar que la base de datos termina antes de esa columna en blanco. Igual, si encuentra una fila en blanco, también va a pensar que termina antes de dicha fila en blanco. Entonces es importante que no haya ni columnas ni filas totalmente en blanco. Podrían haber en alguna parte una u otra celda en blanco, eso no es ningún problema, pero jamás una fila en blanco ni una columna totalmente en blanco. A continuación, en los siguientes módulos de este video, vamos a revisar el manejo de dos comandos sumamente importantes. Lo que es el comando para ordenar una base de datos y lo que es luego el comando para filtrar en forma automática, es decir, aplicando un autofiltro también para una base de datos.